Fijaos en un dato. Stanley Kubrick murió solo 6 días después de entregar el corte final de Eyes Wide Shut. 6 días. Esto, claro, hace que la veamos casi de forma inevitable, como su testamento cinematográfico. Pero, ¿es solo eso? Sería un error, creo, quedarse ahí. Porque Eyes Wide Shut es mucho más. Es la culminación de toda una vida dedicada a construir auténticas catedrales de símbolos. Un artefacto casi hermético, diseñado para que lo descifremos. Así que, vamos a ello. Empecemos a desgranar este último ritual de Stanley Kubrick. Para meternos de lleno en la complejidad de esta película, vamos a seguir un camino en 6 etapas. Primero, veremos la lógica del sueño que lo impregna todo. Después, la herida de Alice, esa palabra que lo cambia todo. Seguiremos con la Odisea de la Sombra, el viaje de Bill. A continuación, nos adentraremos en el ritual del poder. Luego, veremos quién paga el precio del secreto. Y para terminar, llegaremos a la palabra final, el cierre de todo. Vale, empezamos. Y lo primero, la clave para entrar en Eyes Wide Shut es entender una cosa fundamental, algo que lo cambia todo. No estamos viendo una película realista con algunas escenas de sueños. No, es la película entera, de principio a fin, la que funciona con la lógica de un sueño. Y es justo ahí, en ese territorio donde no hay censura, donde la verdad aparece sin ningún tipo de filtro. Y esto nos lleva directamente al título, ¿verdad? Ojos bien cerrados. Ojos bien cerrados. Es una paradoja perfecta, un oxímoron en toda regla, porque describe dos estados a la vez. Por un lado tenemos los ojos abiertos, pero eligiendo no ver la verdad, una ceguera voluntaria. Y por otro tenemos los ojos cerrados, en el sueño. Y es entonces cuando se accede a una visión mucho más profunda, una verdad interior que de día es imposible ver. Y es que, como dice la propia Alice en la película, ningún sueño es solo un sueño. Esta frase no es una línea de diálogo más, no, es la tesis central de toda la película. Y esto viene directamente de la novela en la que se basa, el relato soñado de Schnitzler, y por supuesto del psicoanálisis de Freud, que era de la misma Viena. Para Kubrick, igual que para Freud, el sueño es el camino real al inconsciente. No es que distorsione la realidad, es de hecho el único lugar donde nuestra mente se muestra tal y como es, sin las máscaras que llevamos puestas todos los días. Claro, y Kubrick, que era un auténtico arquitecto visual, no deja nada de esto al azar. Todo lo contrario, construye esta atmósfera de sueño con una precisión milimétrica. Pensad en las luces de Navidad. Están por todas partes, ¿verdad? Incluso cuando no tienen sentido. Crean un brillo como febril y real, que borra la línea entre lo normal y lo fantástico. El tiempo también se vuelve elástico, con transiciones que parecen hipnóticas, como si estuviéramos dentro de la mente de alguien. Y la música de Jocelyn Puck, no es un simple acompañamiento, es que te sumerge por completo en ese estado de ensoñación. Al final, las cosas no pasan por una causa y un efecto lógicos, no, se conectan de una forma extraña, asociativa, como los sueños, como si una mano invisible estuviera guiando a Bill. Bien, pues pasemos ahora al momento que lo desencadena todo, el catalizador de este viaje a los sueños. Y aquí hay que entender algo que es crucial. Lo que rompe el mundo de Bill Harford no es una acción, no es un hecho, es una confesión. Son unas palabras que actúan como una especie de Big Bang para la historia, creando un universo entero de dudas y de deseos que estaban escondidos. Porque, y este es el nudo de todo, Alice no ha sido infiel. Simplemente después de fumar marihuana, que aquí funciona para que salga la verdad, le confiesa a Bill que una vez sintió un deseo muy fuerte por un oficial de la Marina. Un deseo que nunca llegó a nada, ojo. Pero es el simple hecho de decirlo, de ponerle palabras a esa fantasía, lo que destroza por completo el mundo que Bill se había construido. No es lo que pasó, sino lo que pudo haber pasado. Esa posibilidad es lo que destruye su fantasía de que lo tenía todo bajo control. Y es que aquí está la verdadera herida de Bill. No son celos, al menos no en el sentido tradicional. No le atormenta la imagen de la infidelidad en sí. Lo que le resulta absolutamente insoportable es darse cuenta, de golpe, de que Alice es una persona autónoma, con sus propios deseos. Descubrir que ella tiene una vida interior, un mundo erótico propio al que él nunca, jamás tendrá acceso. Es un golpe narcisista brutal. Es el descubrimiento de que la otra persona, incluso la más cercana, es un ser completamente separado y desconocido. Esta confesión, entonces, es lo que expulsa a Bill de su pequeño paraíso, de su hogar, y lo lanza a una auténtica odisea por la noche de Nueva York. Pero cuidado, este viaje no es solo una búsqueda de venganza o de sexo, ¿no? Si lo miramos desde la psicología de Jung, estamos ante un descenso a las partes más reprimidas de su propia mente, un viaje para encontrarse cara a cara con su propia sombra. Y para entender bien este viaje, las ideas de Carl Jung nos vienen de maravilla. Jung hablaba de dos conceptos clave, la persona y la sombra. La persona es, digamos, la máscara que nos ponemos en sociedad para que nos acepten. La sombra, en cambio, es todo lo que escondemos detrás, deseos, impulsos, todo lo prohibido.
La persona de Bill es perfecta, ¿no? Es el Dr. Hartford, buen marido, buen padre. Pero lo que le dice Alice rompe esa máscara en 1000 pedazos y le obliga a viajar hacia su sombra, a todo eso que esconde. De hecho, se podría decir que toda la película va de eso, de ese intento de confrontar su lado oscuro. Un intento que, ya veremos, quizá no termina de conseguir. Además, la forma en que está estructurado este descenso es muy reveladora. El viaje físico que hace Bill por Nueva York, bajando por las distintas clases sociales, desde la élite de su amigo Ziegler hasta los barrios más humildes, es en realidad un mapa de su propio descenso psicológico. Cada parada en el camino le va quitando una capa más de su persona, de su máscara social, y lo va hundiendo más y más en las zonas oscuras de su mente, que se reflejan en las calles de la ciudad. El punto de no retorno de este viaje, el umbral que cruza, está en la tienda de disfraces, Rainbow Fashions. Rainbow, arco iris. El nombre no es casualidad. El arco iris siempre ha sido un puente entre mundos, y aquí es el puente entre el mundo de las apariencias de Bill y el de sus instintos más ocultos. Porque allí Bill no solo alquila un disfraz, lo que hace, simbólicamente, es quitarse su identidad, su persona, para ponerse una máscara, y esa máscara es la que le va a permitir entrar en el corazón de la sombra, la mansión Somerton. Y con esto llegamos al centro absoluto de la película, a la escena que todo el mundo recuerda, la más misteriosa y polémica, lo que pasa en la mansión Somerton. Y ojo, no es una simple orgía, sería un error verlo así. Kubrick lo filma como un ritual, casi una ceremonia religiosa. Es algo solemne, muy teatral, donde el sexo es en realidad solo una excusa para poner en escena lo que de verdad importa allí, el poder en su forma más pura y absoluta. Para poder entrar en este círculo tan exclusivo, hace falta una contraseña. Y la que elige Kubrick no es una palabra cualquiera, claro. Es una elección cargada de una ironía tan fina pero tan demoledora que en ella se esconde la clave para entender todo lo que vamos a ver. Pensemos un momento en el choque de significados. Fidelio es la única ópera de Beethoven y es básicamente un himno a la fidelidad en el matrimonio. Y Bill usa esa palabra, fidelidad, para entrar en un ritual de infidelidad masiva y anónima. En la ópera, la heroína se disfraza para salvar a su marido. Aquí, Bill se disfraza para traicionar a su mujer. Es la inversión total y absoluta. Y esto llega hasta la música. En lugar de la música heroica de Beethoven, lo que suena es la partitura de Jocelyn Puck, que es un canto religioso ortodoxo, pero puesto al revés. El efecto es el de una auténtica misa negra. Así que queda claro que esta ceremonia no tiene nada que ver con la libertad. Todo lo contrario, es un espacio de control absoluto. Sí, los que están allí son anónimos, pero ese anonimato es un privilegio, es una demostración de poder. Porque el poder de verdad, el poder último, es precisamente ese, poder saltarse todas las normas, hacer lo que te dé la gana con total impunidad. Y ese es un lujo que solo se puede permitir una élite, una que tiene el dinero suficiente para comprar el silencio y no sufrir nunca las consecuencias. Y esto nos lleva a la pregunta quizá más importante y más terrible de toda la película. Si esta élite puede hacer lo que quiera sin consecuencias, ¿quién paga el plato? ¿Quién paga el precio de sus secretos? Porque al final, alguien siempre lo paga. La respuesta que nos da Kubrick la encontramos en una figura de la antigua Grecia, el fármakos. El fármakos era, para que nos entendamos, el chivo expiatorio. Una persona, normalmente alguien de los márgenes de la sociedad, que era sacrificada o expulsada para limpiar los pecados de toda la comunidad, para que todo volviera al orden. Y en Eyes Wide Shut, este papel de víctima sacrificial se asigna con una frialdad y una lógica que asusta. Y si miramos la tabla, esto se ve con una claridad que duele. Mandy, la chica que se sacrifica por Bill en el ritual, acaba muerta. Es la fármakos. Nick Nightingale, el pianista que le cuenta el secreto a Bill, desaparece, se lo quitan de en medio. ¿Y qué pasa con Bill? Bill, que es el que se ha colado, sobrevive. Y no porque sea más listo, no. Sobrevive por su clase social. Él forma parte del sistema. Su desaparición sería un problema. La conclusión de Kubrick es terrible y es muy clara. Solo los débiles, solo los que no tienen poder, acaban pagando las consecuencias. El privilegio no solo te permite saltarte las normas, es que además te protege de que te pase algo. Y así, poco a poco, vamos llegando al final del camino. Un final que no nos da una solución, sino más bien una confrontación. Y para mostrar esto, Kubrick utiliza un elemento que le obsesionaba, que aparece en casi todas sus películas, pero que aquí es más importante que nunca: el espejo. Porque ¿para qué tanto espejo? ¿Para qué tantas superficies que reflejan la imagen? Obviamente no es decoración, es una estrategia visual muy pensada. Cada espejo es una invitación a que el personaje se mire a sí mismo, a que se enfrente a lo que es. Una confrontación que Bill, que va por toda la película como un sonámbulo sin enterarse de nada, evita una y otra vez.
Pero el espejo final, el más importante, no es de cristal, es la máscara. Cuando Bill vuelve a casa y encuentra la máscara veneciana en la almohada al lado de Alice, ahí se acaba todo. Ese objeto es la prueba de que todo fue real, y esa máscara le devuelve el reflejo de su lado oscuro, de su sombra, de una forma que ya no puede ignorar. Es en ese momento, y solo en ese, cuando se derrumba y llora. Es la única vez en toda la película que vemos una emoción real en él. La máscara es ese espejo final del que no puede escapar. Y después de todo, después de ese derrumbe, después de casi 3 horas de película llenas de símbolos, de rituales, de angustia, llega la última palabra. La última palabra de la última película de Kubrick. La pronuncia Alice, y es tan directa, tan cruda, que corta de raíz toda la complejidad psicológica que hemos visto, y nos devuelve, de golpe, a la realidad más primaria. Y no, esa última palabra no es una simple provocación. Es la solución que propone Alice, una solución totalmente pragmática. Volver al cuerpo, a lo físico, como el único sitio seguro después de haberse perdido en los laberintos de la mente. Y aquí está, creo, la lección final de Kubrick. Una lección de humildad. Él, el director que lo controlaba todo, hasta el último detalle de cada fotograma, cierra toda su carrera y su vida, aceptando que hay algo que nunca se podrá controlar, algo que nunca se podrá conocer del todo, el deseo de la otra persona. Esa persona que, al final, duerme a nuestro lado y sigue siendo un completo misterio.